A los 82 años, Julio Iglesias rompió su silencio y dejó al mundo boquiabierto. La noticia cayó como un trueno en un cielo aparentemente sereno. Julio Iglesias, el artista español más internacional, el hombre que durante décadas se había convertido en embajador de la canción romántica por todo el planeta, decidió a sus 82 años hablar, romper un silencio que muchos consideraban definitivo. El mundo entero, acostumbrado a los rumores, a las fotografías robadas, a las especulaciones sobre su salud y su vida privada, se encontró de pronto con la voz directa del cantante. Una voz ya madura, marcada por el tiempo, pero todavía cargada de esa mezcla de nostalgia, melancolía y autoridad que siempre lo caracterizó. Durante años, Julio había preferido callar. Sus apariciones públicas se contaban con los dedos de una mano. Sus entrevistas eran prácticamente inexistentes. Vivía en la discreción de sus propiedades, entre la costa de Florida y su finca en República Dominicana. La imagen de aquel hombre que en los años 70 y 80 llenaba estadios y vendía millones de discos, parecía haberse desvanecido entre las brumas del retiro. Y sin embargo, su nombre nunca desapareció. Julio Iglesias es uno de esos artistas que se convierten en mito en vida, cuya leyenda crece incluso cuando ellos mismos deciden dar un paso atrás. La gran sorpresa no fue solo que hablara, sino lo que dijo. Porque a los 82 años, con la serenidad de quien ya ha vivido casi todo, y con la valentía de quien no tiene nada que demostrar, Julio decidió abrir su corazón. Lo hizo con una sinceridad que desarmó a críticos y seguidores por igual. Sus palabras no fueron un simple anecdotario de recuerdos, ni una recopilación de logros. Fueron una confesión, un testimonio íntimo, un ejercicio de desnudez emocional pocas veces visto en un artista de su talla. El peso del silencio. Para entender la magnitud de este gesto, es necesario retroceder en el tiempo. Durante más de 2 décadas, la figura de Julio Iglesias se había rodeado de un muro de silencio casi absoluto. En la prensa se hablaba de él, pero él no hablaba. Los titulares versaban sobre su salud, que si no podía caminar bien, que si su voz había desaparecido, que si estaba aquejado de enfermedades ocultas. Otros titulares se centraban en su fortuna, en sus hijos, en sus supuestas disputas familiares. El propio Julio parecía ajeno a todo aquello, como si hubiera decidido no dar más explicaciones, como si pensara que el mito era suficiente para sostenerlo. Ese silencio, sin embargo, tenía un peso. Para muchos de sus admiradores, el vacío de su voz era doloroso. Julio había sido, durante décadas, un hombre cercano en la distancia. Un artista que se confesaba a través de sus canciones. ¿Cómo aceptar que aquel intérprete que había cantado al amor en todas sus facetas, que había puesto palabras y melodías a las pasiones de millones de personas, se escondiera en el mutismo? Por eso, el momento en que habló fue casi catártico. Era como si de repente se abriera una compuerta, como si la memoria colectiva volviera a escuchar no solo su voz física, sino también su espíritu. Y lo que emergió no fue un simple repaso biográfico, sino un testimonio cargado de emociones. La confesión inesperada, en su declaración, que tomó la forma de una entrevista grabada y publicada al mismo tiempo en medios de varios países, Julio Iglesias no se limitó a hablar de su carrera. Eso habría sido lo más sencillo. Con más de 350 millones de discos vendidos, récords de asistencia en conciertos, premios y reconocimientos, tenía material de sobra para llenar horas de conversación. Pero él eligió otro camino. Eligió hablar de sus miedos, de sus dolores, de sus arrepentimientos. Confesó, por ejemplo, que la fama, que tantos envidian, fue para él una carga pesada. El éxito es hermoso, dijo, pero también es cruel. Te da todo, pero te quita la posibilidad de vivir en paz. Yo no podía pasear por una calle, no podía entrar a un café sin que me siguieran. Durante años me olvidé de lo que era ser un hombre normal. Habló también de su familia, de la relación con sus hijos, de la dificultad de ser padre cuando tu vida está marcada por giras interminables. Perdí momentos irrepetibles.
La infancia de mis hijos mayores pasó volando mientras yo estaba en un avión, en un hotel, en un escenario. Hoy lo lamento profundamente. No hay éxito que compense eso. Pero la parte más sorprendente llegó cuando se refirió a su propia vulnerabilidad física. Admitió que la edad y los problemas de salud lo habían golpeado con dureza. Reconoció que hubo momentos en los que pensó que no volvería a cantar ni a hablar públicamente. Y sin embargo, añadió con una sonrisa, sigo aquí. Tal vez no como antes, pero sigo aquí. Y quiero que la gente lo sepa de mi propia voz, no de rumores. Un legado más allá de la música. Lo que hizo tan potente esta confesión fue la manera en que Julio Iglesias consiguió transformar su experiencia personal en una lección universal. Sus palabras no eran solo las de un cantante veterano, eran las de un ser humano que había atravesado el torbellino de la vida y que ahora se permitía reflexionar con perspectiva. Habló de la soledad del éxito, del precio de la fama, de la importancia del amor verdadero frente a los amores pasajeros. Recordó con emoción a los amigos que había perdido en el camino, a los escenarios que ya no volvería a pisar, a las ciudades donde vivió momentos irrepetibles. Y todo ello lo contó sin dramatismo, pero con una sinceridad que estremecía. El mundo, acostumbrado a la superficialidad de los titulares y a la fugacidad de las noticias, se detuvo un instante para escuchar. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Los admiradores, que esperaban una aparición lejana y fría, se encontraron con un Julio humano, demasiado humano. Muchos jóvenes, que apenas lo conocían de oídas, descubrieron a través de esas palabras quién era realmente el hombre detrás del mito. El eco en el mundo. La reacción internacional fue inmediata. En España, su tierra natal, los programas de televisión interrumpieron sus emisiones habituales para comentar sus palabras. En América Latina, donde Julio Iglesias había sido ídolo absoluto durante décadas, la emoción fue todavía más grande. En México, Argentina, Colombia, Chile, millones de personas recordaron conciertos, canciones, momentos que habían marcado sus vidas. En Estados Unidos, la prensa destacó el hecho de que un artista que había triunfado también en el mercado anglosajón se mostrara tan vulnerable. En Europa, la noticia ocupó portadas de periódicos. En Francia, donde Julio siempre fue recibido con devoción, se organizaron debates televisivos sobre su legado artístico. En Italia, los críticos recordaron su relación con la tradición melódica del país. En Alemania, donde también vendió millones de discos, los medios subrayaron su capacidad de conectar con públicos muy diferentes. El eco fue global, porque Julio Iglesias no es un cantante más. Es un símbolo transnacional, un artista cuya voz forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Y lo que dijo, lo que confesó, trascendía el terreno musical. Era un testimonio humano, un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes son vulnerables al paso del tiempo. La dimensión íntima, en el trasfondo de su confesión, había también un mensaje personal. La necesidad de reconciliación. Julio habló de los errores cometidos, de las heridas abiertas, de las relaciones no siempre fáciles con sus hijos, con sus parejas, con el mundo en general. No dio nombres, no buscó polémicas, pero dejó entrever que había llegado a un punto de su vida en el que lo más importante era sanar. Esa dimensión íntima conmovió a millones de personas, porque, más allá del artista, estaba el hombre que buscaba paz. Un hombre que había conocido el éxito como pocos, pero que ahora valoraba cosas mucho más sencillas. Una conversación familiar, un paseo tranquilo, la compañía sincera. Fue como si, después de años de silencio, el cantante hubiera decidido que todavía tenía mucho que contar. Quizá no en los escenarios, quizá no en los discos, pero sí en la palabra. Sus declaraciones fueron el inicio de un relato que promete seguir expandiéndose, un relato que mezcla memoria, reflexión y legado. A los 82 años, Julio Iglesias no necesitaba demostrar nada, y sin embargo, lo hizo. Demostró que la verdad,
dicha en el momento adecuado, puede tener más fuerza que cualquier espectáculo. Su silencio, que durante tanto tiempo fue un misterio, se transformó de golpe en un mensaje poderoso. Y el mundo, acostumbrado a correr de noticia en noticia, se detuvo a escucharlo. Julio Iglesias frente al espejo del tiempo, entre la fragilidad y la eternidad de un mito. Cuando Julio Iglesias decidió hablar, a los 82 años, no solo rompió un silencio personal, obligó también a millones de personas a mirarse en un espejo, porque de alguna manera, su vida había sido parte de la vida de todos. Quienes lo escucharon en los 70 y 80, lo recordaban como el joven apuesto, seductor, con sonrisa eterna y voz aterciopelada. Quienes lo descubrieron en los 90 lo asociaban al artista internacional, capaz de cantar en varios idiomas y llenar estadios en Asia, Europa y América. Y las generaciones más recientes, que quizás no habían asistido a sus conciertos, lo identificaban como un ícono, un símbolo de una época dorada de la música romántica. Ahora, verlo vulnerable, verlo humano, fue un recordatorio de que ni siquiera las leyendas están a salvo del paso del tiempo. Julio Iglesias había conquistado todo: la música, los escenarios, las listas de éxitos. Y sin embargo, lo que mostró en esta nueva etapa fue precisamente lo contrario: fragilidad, nostalgia, melancolía. Esa mezcla desconcertante fue lo que hizo que sus palabras resonaran con tanta fuerza. El cuerpo que envejece, la voz que resiste. Uno de los temas más comentados de su confesión fue su estado físico. Durante años, la prensa había especulado con imágenes borrosas y testimonios indirectos. Que si Julio no podía caminar bien, que si necesitaba ayuda para moverse, que si su voz había perdido fuerza. Él mismo decidió enfrentar esos rumores. Sí, estoy viejo, dijo sin rodeos. Tengo dolores, me cuesta moverme como antes, y claro que ya no puedo cantar con la misma energía que a los 30 o los 40. Pero sigo aquí, y lo que tengo que decir es más fuerte que mis limitaciones físicas. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva, porque en ella se resumía un mensaje que trascendía su caso personal. La aceptación del paso del tiempo no como una derrota, sino como una etapa distinta, con su propio valor. Julio no negó su fragilidad, pero la transformó en un símbolo de resistencia. La voz podía sonar más quebrada, el cuerpo podía cansarse más rápido, pero el espíritu permanecía. Para muchos de sus seguidores, escuchar esa sinceridad fue conmovedor. Durante décadas, habían visto a Julio Iglesias como un hombre inalcanzable, casi perfecto. Ahora lo veían humano, vulnerable, y eso lo acercaba todavía más a ellos. En cierto sentido, era como si la relación artista-público se hubiera invertido. Ya no era el ídolo quien daba todo desde el escenario, sino el ser humano quien pedía comprensión y compañía en el ocaso de su vida. La memoria como refugio. A lo largo de su testimonio, Julio habló mucho del pasado. La memoria se convirtió en su refugio, en el lugar al que regresaba para encontrar sentido. Recordó su infancia en Madrid, marcada por la figura de su padre, el doctor Iglesias Puga, y por los años en los que soñaba con ser futbolista profesional antes de que un accidente automovilístico truncara su carrera deportiva. Aquella tragedia, que pudo haber sido el final, se convirtió en un inicio inesperado, el nacimiento del cantante. Si no me hubiera roto la columna en aquel accidente, confesó, probablemente habría seguido siendo portero del Real Madrid o de cualquier otro equipo. La música apareció como un milagro, cuando lo había perdido todo. Es curioso cómo la vida te cambia de rumbo de la manera más brutal. Esa reflexión sobre el destino impresionó a quienes lo escuchaban. Porque Julio no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia más dura, la de reinventarse cuando todo parecía perdido. Y esa capacidad de resiliencia fue, quizá, la clave de su carrera. En su relato aparecieron también los recuerdos de sus primeros pasos en la música. El Festival de Benidorm en 1968,
la emoción de cantar "La vida sigue igual", la sorpresa de descubrir que miles de personas se reconocían en esa canción escrita casi como un desahogo personal. Aquella frase, "La vida sigue igual", cobró un nuevo sentido ahora, a los 82 años, cuando el propio Julio miraba hacia atrás con una mezcla de gratitud y melancolía. El precio del éxito. Otro de los grandes ejes de su confesión fue el precio que tuvo que pagar por el éxito. Julio Iglesias nunca lo había ocultado del todo, pero esta vez habló con una crudeza distinta, sin maquillajes. Reconoció que la fama le dio fortuna, reconocimiento y un lugar en la historia de la música, pero también le robó aspectos esenciales de la vida cotidiana. No hay nada más duro que llegar a un hotel en cualquier ciudad del mundo y encontrar la soledad en la habitación. Afuera, miles de personas te aclaman, te adoran, te aplauden. Dentro, estás solo. Y esa soledad pesa, aunque tengas dinero, aunque tengas éxito, aunque tengas aplausos. Es un vacío que nadie entiende hasta que lo vive. La sinceridad de esas palabras conmovió a muchos, porque reflejaba una verdad incómoda. La soledad del ídolo. Ese contraste entre la euforia del público y el silencio de la intimidad era un abismo en el que Julio había caído muchas veces. También habló de los sacrificios familiares. No fui el padre que mis hijos merecían. No estuve en momentos importantes. Cuando estaba con ellos, mi cabeza seguía en el escenario, en la siguiente gira, en la siguiente grabación. Hoy, lo reconozco, eso me pesa más que cualquier otra cosa. Esa confesión abrió un debate en la opinión pública. ¿Vale la pena sacrificar tanto por la gloria? ¿Hasta qué punto el éxito justifica las ausencias, las renuncias, los dolores? Julio no dio una respuesta cerrada, pero su testimonio invitó a reflexionar. El hombre detrás del mito. En el fondo, lo que Julio Iglesias estaba haciendo al romper su silencio era mostrar al hombre detrás del mito. Durante décadas, la imagen pública de Julio había sido cuidadosamente construida. El seductor implacable, el caballero elegante, el artista siempre sonriente. Pero esa imagen tenía grietas, y él mismo decidió mostrarlas. Habló de sus inseguridades, de sus miedos al fracaso, de los momentos en los que pensó que no podría continuar. Mucha gente cree que yo vivía con una seguridad absoluta. La verdad es que muchas noches me acostaba con miedo de no poder cantar bien al día siguiente. La presión era inmensa y aunque no lo mostraba, me acompañaba siempre. Esa vulnerabilidad sorprendió a muchos porque contrastaba con la imagen de confianza que siempre proyectó en los escenarios. Pero, al mismo tiempo, lo hacía más real, más cercano. También se refirió a la forma en que la edad había cambiado su manera de ver la vida. A los 82 años, dijo, ya no le interesaban los números, las cifras de ventas, los récords. Lo que le importaba era el recuerdo que dejaría en las personas, la huella emocional que sus canciones habían grabado en la memoria de varias generaciones. La reacción de la familia. Las palabras de Julio Iglesias no solo impactaron al público, también tuvieron un eco profundo en su propia familia. Aunque él evitó dar demasiados detalles, se sabe que la relación con algunos de sus hijos había sido tensa durante años. Su confesión, en la que reconocía sus errores como padre, fue interpretada por muchos como un gesto de reconciliación. En los días posteriores a la entrevista, algunos de sus hijos compartieron mensajes en redes sociales que parecían responder a sus declaraciones. Sin mencionar directamente a su padre, hablaron de la importancia del perdón, de la necesidad de valorar los momentos presentes, de la gratitud por lo aprendido. Para los seguidores, fue evidente que esas palabras estaban ligadas a la confesión pública de Julio. El público, siempre ávido de detalles íntimos, debatió sobre la posibilidad de un acercamiento familiar definitivo. Para muchos, ese sería el gran triunfo final de Julio Iglesias. No los discos vendidos ni los conciertos multitudinarios, sino la paz familiar. La lección para el mundo. Más allá de la dimensión personal, lo que hizo tan impactante el testimonio de Julio Iglesias
fue su capacidad de resonar en un plano universal. Sus palabras no eran solo las de un cantante anciano. Eran las de un hombre que, después de haberlo tenido todo, comprendía que lo esencial estaba en lo simple. La lección era clara. El éxito sin amor es vacío. La fama sin compañía es soledad. El dinero sin salud es inútil. Julio Iglesias, que había vivido en la cima, estaba diciendo lo que muchos sospechaban pero pocos se atreven a admitir. Y lo hacía con la autoridad de quien lo había experimentado en carne propia. Su confesión se convirtió, así, en un espejo para todos, para los jóvenes que sueñan con triunfar, para los adultos que persiguen metas inalcanzables, para los ancianos que reflexionan sobre lo vivido. En su voz había un eco de sabiduría, una invitación a replantearse qué significa realmente tener éxito. El mito continúa. Lo paradójico de todo esto es que, al mostrarse vulnerable, Julio Iglesias reforzó su mito. Porque los grandes artistas no son aquellos que esconden su humanidad, sino los que la convierten en arte. Y eso fue lo que hizo él. Transformar su fragilidad en una lección de vida, abrir su intimidad para que el mundo reflexionara con él. La última canción de Julio Iglesias, un legado eterno a los 82 años. El eco de las palabras de Julio Iglesias, pronunciadas en aquel momento inesperado a sus 82 años, no se apagó con el paso de los días. Muy al contrario, se multiplicó, se expandió, resonó en todos los rincones del planeta donde alguna vez sonó una de sus canciones. Y lo que empezó como una confesión íntima, se transformó en un acontecimiento cultural, casi histórico. Porque Julio Iglesias no es un cantante más. Es, para millones de personas, la banda sonora de sus vidas. Su voz acompañó bodas, despedidas, reconciliaciones, amores imposibles y pasiones inolvidables. En cada letra había un pedazo de experiencia compartida, en cada melodía un reflejo de sentimientos universales. Y ahora, ese hombre que había puesto música a los corazones de tantos, hablaba directamente de su propio corazón, de sus heridas y sus aprendizajes. La mirada hacia el futuro. Lo más sorprendente de su confesión no fue solo lo que dijo del pasado, sino lo que expresó sobre el futuro. A los 82 años, cualquiera podría pensar que la vida de Julio Iglesias se limitaba a recuerdos y nostalgias. Sin embargo, él habló con una energía inesperada sobre lo que aún quería hacer. No sé si volveré a cantar en un escenario grande, admitió, pero sí quiero seguir cantando. Quizá en la intimidad, quizá en grabaciones pequeñas, quizá para mi familia, porque la música es lo que me mantiene vivo, y mientras tenga voz, aunque sea débil, la usaré. Esa declaración encendió una chispa de esperanza entre sus seguidores. La posibilidad de nuevas grabaciones, de algún proyecto íntimo, de un legado añadido, ilusionó a millones de admiradores que ya habían asumido que no habría más novedades en su carrera. Para ellos, incluso una canción grabada en la quietud de su casa sería un regalo invaluable. La reconciliación con España. Uno de los puntos más delicados de su vida siempre había sido su relación con España. Aunque era el artista español más internacional, su figura generaba divisiones en su propio país. Había quienes lo veneraban como un embajador cultural, y había quienes lo criticaban por su estilo de vida, por sus excentricidades, o por haber vivido muchos años fuera de la península. En su confesión, Julio abordó también ese tema. España es mi raíz, es mi sangre. Aunque haya pasado mucho tiempo lejos, nunca dejé de sentirme español. Y si alguna vez alguien pensó lo contrario, quiero dejar claro que todo lo que hice en mi vida artística fue también para que el nombre de mi país sonara en el mundo con orgullo. Estas palabras tuvieron un efecto inmediato. En Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, las tertulias televisivas y radiales debatieron sobre su legado. Algunos recordaron cómo había llenado plazas de toros y teatros en los 70. Otros destacaron que su acento y su estilo siempre habían conservado un aire español,
incluso cuando cantaba en inglés, francés o italiano. En cualquier caso, la reconciliación parecía consumarse. Julio Iglesias volvía a ser, sin matices, un orgullo nacional. El mito en la era digital. Otro aspecto fascinante de esta confesión fue el modo en que conectó con nuevas generaciones. Muchos jóvenes conocían a Julio Iglesias solo como una figura lejana, mencionada por sus padres o abuelos. Otros lo habían descubierto a través de memes en Internet, que usaban su imagen sonriente como símbolo de frases irónicas o divertidas. Pero con sus palabras, esos mismos jóvenes descubrieron al hombre real detrás de la caricatura digital. De pronto, Julio Iglesias ya no era solo un meme viral. Era un artista que hablaba de la soledad, del precio de la fama, de la importancia de la familia. Y en un mundo marcado por la superficialidad de las redes sociales, esa profundidad sorprendió. En TikTok y en Instagram, miles de usuarios compartieron fragmentos de su entrevista acompañados de reflexiones personales. Jóvenes de 20 o 25 años confesaban que nunca habían escuchado un disco completo suyo, pero que lo que había dicho los había hecho pensar en sus propias vidas, en la necesidad de valorar lo esencial. El mito, de alguna manera, se regeneraba en la era digital. La dimensión espiritual. En el corazón de su testimonio, había también una dimensión espiritual. Julio Iglesias no habló explícitamente de religión, pero sí de fe, de esperanza, de la necesidad de creer en algo más grande que uno mismo. He tenido momentos en los que pensé que no podía seguir, dijo. Lo que me sostuvo no fue el dinero ni la fama, sino la fe en que había un propósito, en que no todo terminaba en el dolor. Esa frase tocó una fibra muy sensible en millones de personas. Porque no era el discurso de un sacerdote ni de un filósofo, sino de un hombre que había vivido en la cima del éxito, y que, aún así, encontraba consuelo en la espiritualidad. Su mensaje no fue dogmático, sino humano. La idea de que cada persona necesita un ancla, una razón para levantarse cada mañana. El legado artístico. Hablar de Julio Iglesias es hablar también de su obra, y en este último capítulo de su confesión, quedó claro que su legado artístico es inabarcable. Con más de 350 millones de discos vendidos en todo el mundo, es uno de los artistas más exitosos de la historia. Su voz sonó en los 5 continentes, en múltiples idiomas, en escenarios de todos los tamaños. Canciones como Soy un truán, Soy un señor, De niña a mujer, Me olvidé de vivir o La vida sigue igual. No son solo hits, son parte del patrimonio cultural de varias generaciones. En América Latina, muchas de sus baladas se convirtieron en himnos románticos. En Estados Unidos, logró conquistar incluso un mercado difícil para artistas latinos en los años 70 y 80. En Asia, especialmente en Filipinas y Japón, es considerado un ídolo absoluto. Lo extraordinario es que, a pesar de los años y de la distancia de los escenarios, esas canciones siguen vivas. Siguen sonando en radios, en plataformas digitales, en fiestas familiares. Y ahora, tras su confesión, adquirieron un nuevo significado. Cada letra parecía dialogar con lo que él mismo había contado sobre su vida. El adiós, que no es adiós. Muchos interpretaron la confesión de Julio Iglesias como un preludio de despedida. Pero él mismo se encargó de aclararlo. No me despido, no creo en las despedidas. Creo en la continuidad de lo que uno deja en los demás. Si algún día no estoy, quedarán mis canciones, quedará mi historia, quedará lo que di. Ese será mi verdadero adiós, pero también mi permanencia. Estas palabras fueron recibidas con lágrimas por muchos de sus seguidores, porque expresaban lo que todos pensaban, que Julio Iglesias ya pertenece a la historia, que su música ya es eterna, que su figura ya trasciende el tiempo. La emoción del público. En las semanas posteriores se multiplicaron los homenajes. En televisión se organizaron especiales recordando su carrera. En las radios se repitieron sus canciones más emblemáticas.
En las redes, millones de personas compartieron recuerdos personales ligados a su música. La canción que sonó en su boda, la que marcó un primer amor, la que acompañó una despedida dolorosa. En Madrid, cientos de fans se reunieron espontáneamente frente al Teatro Real para cantar sus canciones como tributo. En México, uno de sus países más fieles, se organizaron maratones radiales con su música. En Argentina, críticos y artistas recordaron cómo Julio había sido pionero en abrir mercados internacionales para la música latina. La emoción colectiva demostró algo evidente. Julio Iglesias no es solo un cantante, es un fenómeno cultural que ha unido a generaciones. El legado humano, más allá de lo artístico, lo que quedó claro es que Julio Iglesias deja también un legado humano. Al abrirse con sinceridad sobre sus miedos, sus errores y sus aprendizajes, se convirtió en un ejemplo de vulnerabilidad y honestidad. Muchos artistas jóvenes destacaron ese aspecto. Nos enseñó que ser grande no significa ser invencible, sino ser capaz de mostrarte humano, dijo una cantante española emergente en una entrevista. En América Latina, varios músicos señalaron que sus palabras eran una inspiración para no perder de vista lo esencial en medio de la fama. Ese legado humano, quizás, sea incluso más poderoso que el artístico, porque mientras las canciones seguirán sonando, lo que Julio dejó en su confesión es una lección de vida que trasciende generaciones. El hombre eterno al final. Lo que queda es la imagen de un hombre eterno. No eterno en el sentido físico, porque Julio Iglesias, como todos, es vulnerable al tiempo, sino eterno en el sentido simbólico. Su música, su figura, su historia, quedarán en la memoria colectiva mucho después de que su voz se apague. A los 82 años, Julio Iglesias demostró que nunca es tarde para hablar, para abrirse, para enseñar. Su silencio fue largo, pero su confesión fue aún más poderosa. Y en ese acto, no solo recuperó su voz, recuperó también el corazón del mundo. El mundo sigue girando, y las noticias pasan rápido. Pero hay momentos que quedan grabados para siempre. La confesión de Julio Iglesias, a los 82 años, es uno de esos momentos. Porque no fue solo un acontecimiento mediático, fue una lección de vida. Julio Iglesias ya no necesita cantar para emocionar. Sus palabras, su ejemplo, su vulnerabilidad, son ahora su última canción. Una canción sin melodía, pero cargada de verdad. Una canción que quedará resonando en el alma de quienes alguna vez lo escucharon, y también de quienes, gracias a este gesto, lo descubrieron por primera vez. A los 82 años, Julio Iglesias no dijo adiós. Dijo algo mucho más grande. Dijo, sigo aquí. Y con esas dos palabras dejó claro que su historia, su voz y su legado seguirán vivos para siempre.